Después de la noche triste, los conquistadores y sus aliados se refugiaron en los Remedios Naucalpan. La situación era desastrosa. Tras la huida de México Tenochtitlán, habían sobrevivido unos 425 conquistadores y 24 caballos junto a 500 o 400 aliados. Además, en la confusión, habían perecido los prisioneros que Cortés tenía capturados, todos salvo dos, Cuicuizcatl e Ixtlilxóchitl. Ambos eran hermanos y probablemente no estuvieran con Cortés en calidad de prisioneros sino de aliados, con todo y sus armas, pero bueno, Cortés se refiere a ellos como sus prisioneros y por eso les doy esta denominación. Cuicuizcatl era quien Moctezuma había nombrado como nuevo señor de Texcoco después de derrocar a Cacamatzin. En cambio, Ixtlilxóchitl era el joven y violento señor del pueblo de Otumba y de sus regiones circundantes. Parece ser que la suerte no había abandonado a Cortés después de todo. Como sea, y volviendo a nuestro relato, esa misma noche huyeron de los Remedios y guiados por un otomí tlaxcalteca pusieron rumbo a Tlaxcala. Otra versión afirma en cambio que los otomí de Teocalhueyacan guiaron a los conquistadores a su pueblo donde les dieron alimento y refugio, además de indicarle a los tlaxcaltecas el camino que debían seguir para llegar a Tlaxcala. Haya sido como haya sido, después de andar 6 días, los conquistadores y sus aliados llegaron a las inmediaciones del Cerro de Tona. Cortés y los demás jinetes decidieron explorar la zona y se toparon con la ciudad de Teotihuacán. Ojo, no se trataba de la vieja ciudad arqueológica, sino de una nueva población que había cerca de las antiguas ruinas. Cortés y sus jinetes quedaron aterrados de ver una ciudad tan grande en su camino, pues tenían pensado atravesar tierras despobladas o de pequeños pueblos con el fin de evitar un gran enfrentamiento que los pusiera en riesgo de muerte. Así la cosa, regresaron a todo galope al campamento, el cual desmontaron a toda prisa decididos a huir del lugar. Aún así, no lo hicieron sin ser percibidos, y hubo algunos enfrentamientos entre los locales y los jinetes castellanos. Como resultado de estos choques, Cortés fue herido en la cabeza con una pedrada y uno de los caballos falleció. Los conquistadores no tuvieron tiempo para lamentarse por esta pérdida. Estaban tan hambrientos que no dudaron en comerse el animal dejando nada más que los huesos limpios. Mientras tanto, en Tenochtitlan, Cuitláhuac, el nuevo rey, ordenó la captura de todos los castellanos que hubiera en sus dominios. Cuitláhuac no comenzó su gobierno sin oposición. Había otros nobles que se consideraban más aptos para ocupar el puesto de Tlatoani o de rey de los mexicas. A la vez, en Texcoco, con la ausencia de Cuicuizcatl, su hermano Cuanacoch reclamó el trono para sí mismo iniciando una guerra civil por el poder. Por fin hemos llegado a la mañana del 7 de julio de 1520, cuando los conquistadores y sus aliados atravesaban los campos de Astacameca y de Otumba con las miras fijas en Tlaxcala. Fue en ese momento cuando un ejército indígena les salió al encuentro. Vulgarmente se ha dicho que el ejército estaba compuesto por mexicas venidos desde Tenochtitlán, supuestamente la élite militar dirigida por el mismísimo Cihuacóatl, al que la historiografía inclusive le ha inventado por nombre Matlacicatzin. En realidad, el ejército que salió al encuentro de los castellanos estaba compuesto por milicias locales del valle de Teotihuacán y del de Otumba. Es poco probable que algún guerrero tenochca estuviera presente más allá de algún mensajero de Cuitláhuac. En cambio, sí es posible que hubiera algún destacamento texcocano poco numeroso. Además, el verdadero nombre del líder indígena era Cihuacatzin, capitán de Teotihuacán, a quien por sus insignias llamaban Maxatlopile. El número de guerreros no pudo ser muy elevado, ya que el valle de Teotihuacán contaba con una población aproximada de entre 25.000 y 20.000 habitantes, y el pueblo de Otumba solamente con 2.000, por lo que si suponemos que uno de cada 5 varones se movilizó para capturar a los conquistadores y a sus aliados, el ejército estaría formado por entre 2.700 y 2.200 guerreros. Es más, incluso si suponemos que se movilizaron 2 de cada 5 varones, eso nos dejaría una cifra de entre 5.400 y 4.400 guerreros, una cifra mucho más moderada que otras que la fantasía historiográfica ha querido pasar por verídicas. La hueste cortesiana contaba en cambio con entre 900 y 800 efectivos, por lo que se veían superados en una proporción de 1 a 3 en el caso más probable o de 1 a 6 en el caso más extremo. La mayoría de los conquistadores y de los aliados iban heridos, lo mismo los caballos. No había pólvora ni virotes para las ballestas. El capitán Cortés tenía un golpe reciente en la cabeza y la mano izquierda indispuesta. Su caballo de guerra había muerto y usaba una montura de repuesto. Por lo tanto, las disposiciones para la batalla debían ser desesperadas. Cortés le ordenó a los jinetes que solamente atacaran a los enemigos que llevaran vistosas insignias y que no se entretuvieran con guerreros plebeyos. A los peones les ordenó que los heridos se colocaran en las filas posteriores y que solamente los que estuvieran buenos y sanos se colocaran en las filas delanteras, y una mujer llamada María de Estrada se unió a la batalla. Hechas las disposiciones, dio comienzo la contienda. Cortés y los jinetes se adelantaron, hiriendo a los guerreros que les parecían importantes por la forma en que iban ataviados, buscando desorganizar la cadena de mando, con tan buena suerte que entre los heridos se encontraba el capitán de Teotihuacán, Cihuacatzin. No está claro si Cortés estaba consciente de que el capitán teotihuacano había sido eliminado, pues no se atribuyó la victoria a sí mismo, ni tampoco mencionó explícitamente haber abatido él al líder rival. En lugar de eso, le atribuyó la victoria a Dios, lo cual no es más que una forma modesta de agradecer a la suerte. En cambio, Bernal Díaz, testigo presencial de los hechos, le atribuyó la muerte del capitán indígena a Juan de Salamanca, mientras que Francisco de Aguilar, otro testigo de los hechos, sí le atribuyó la muerte del líder rival al capitán Cortés. Además, los testigos no mencionan la duración de la batalla, pero lo que describen parece haber sido más bien un fugaz enfrentamiento que una lucha prolongada.
Finalmente, hay un elemento que la historiografía ha omitido descuidadamente, la presencia de Cuicuizcatl e Ixtlilxochitl en la batalla. No es descabellado pensar que Cortés subió a las ancas de su caballo a Cuicuizcatl mientras que algún otro jinete llevaba consigo a Ixtlilxochitl y que los capitanes indígenas al reconocer a sus reyes cesaron la batalla. Es más, Bernal Díaz relata cómo después de que tuviera lugar la confusa batalla de Otumba, los conquistadores comieron felizmente unas calabazas, mientras que en los anales de Tlatelolco se relata cómo en Otumba, lejos de haber tenido lugar un enfrentamiento, los conquistadores fueron recibidos y agasajados con comida. Es probable que tanto Cuicuizcatl como Ixtlilxochitl le ordenaran a sus súbditos que trajeran comida y que esto explique las aparentes divergencias en lo que relatan las fuentes. Concluyamos diciendo que la batalla de Otumba no fue la oportunidad militar que marcó el final de México Tenochtitlán, sino un episodio más en la confusa historia de la conquista de México, un episodio que la historiografía se ha dedicado a mitificar, buscando quiméricamente una batalla de magnitudes épicas, cuando, más bien, se trató de una lucha casual que muestra la complejidad de la política y las rivalidades en el México de la conquista. Como dato curioso, tiempo después, los habitantes de Otumba se excusaron diciendo que ellos estaban en una fiesta y que viendo la oportunidad de capturar a los castellanos, acudieron a toda prisa sin ser avisados de ello ni por mexicas ni por texcocanos. Si esa declaración es cierta, los otompanecas eran una fuerza improvisada y armada sin los pertrechos necesarios para librar una batalla en condiciones.